Bienvenidos a Ellos Memorias del confiaban en mí. Asesino, donde Se exploramos las sentían mentes seguros. más oscuras Nunca y los sospecharon que crímenes la más verdadera impactantes de la amenaza historia. era la mano Aquí que les daba descubrirás los consuelo. detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En Colombia, entre los años 1990 y 1999, cientos de niños desaparecieron misteriosamente. Las comunidades vivieron con miedo y desesperación hasta que se reveló la horrible verdad. Un hombre que se hacía pasar por amable y confiable resultó ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Hoy exploraremos el caso de Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, responsable de la muerte de al menos 193 niños. Un hombre que marcó un antes y un después en la historia criminal de Colombia. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Quindío, Colombia. Creció en un hogar disfuncional, marcado por el abuso físico y emocional. Su padre era un hombre autoritario y violento, mientras que su madre se mostraba indiferente ante los abusos que sufría. Desde que tengo memoria, el dolor fue mi compañero. Mi padre no conocía otra forma de criar que no fuera con golpes y gritos. Y mi madre... mi madre simplemente miraba. Aprendí desde niño que en este mundo uno es víctima o verdugo. Desde niño, Garavito mostró comportamientos preocupantes, como agresividad y dificultad para socializar. Fue víctima de abuso sexual durante su infancia, lo que dejó profundas cicatrices psicológicas que moldearon su comportamiento en el futuro. En su adolescencia, desarrolló una personalidad manipuladora y una tendencia a la fantasía violenta. Crecí sintiendo que el mundo me debía algo. No podía confiar en nadie y la rabia se convirtió en mi única compañera. Aprendí a decir lo que los demás querían escuchar, a fingir, a manipular. Pero en mi mente las fantasías oscuras nunca me abandonaron. Colombia, en las décadas de 1980 y 1990, estaba marcada por la pobreza extrema, el conflicto armado y la falta de recursos para las autoridades, lo que creó el ambiente perfecto para que criminales como Garavito pasaran desapercibidos. Luis Garavito atacaba principalmente a niños entre 6 y 16 años, en su mayoría provenientes de familias pobres. Utilizaba disfraces como uniformes escolares, sacerdotales o de trabajadores para ganarse la confianza de sus víctimas. Ofrecía dulces, dinero o trabajo para atraerlos a lugares apartados. Los niños confiaban en mí sin dudarlo. Un uniforme, una sonrisa amable, una promesa. Era todo lo que se necesitaba. Sabía exactamente qué decir y cómo ganármelos. Pobres, solos, buscando esperanza. Y yo se las ofrecía, solo para arrebatárselas minutos después. Una vez que lograba llevarlos a un sitio aislado, los sometía a brutales actos de tortura y abuso antes de asesinarlos. Su modus operandi incluía atar a las víctimas y atacarlas con armas blancas, dejando sus cuerpos en terrenos rurales o bosques. En el silencio de los campos, donde nadie podía escuchar sus gritos, yo tenía el control absoluto. Atarlos, ver el miedo en sus ojos. Ese era el momento en el que realmente me sentía poderoso. Cada corte, cada súplica era un eco de todo lo que el mundo me hizo a mí. En total, Garavito confesó haber asesinado a 193 niños, pero las autoridades creen que la cifra real podría superar los 300. Los restos de muchas de sus víctimas fueron encontrados en fosas comunes.
No sé. Perdí la cuenta. Dicen que fueron 193. Pero yo sé que fueron muchos más. Sus rostros se mezclan en mi memoria. Sus voces se apagan como ecos lejanos. Solo quedaron huesos en la tierra y un vacío que nunca podré llenar. La detención de Luis Alfredo Garavito ocurrió el jueves 22 de abril de 1999 en una zona rural de Villavicencio, Meta. El evento que llevó a su captura fue el intento de agresión sexual contra un menor. Aquí está una descripción detallada de cómo sucedió. Garavito había raptado a un menor con la intención de abusar sexualmente y asesinarlo. Sin embargo, el niño logró gritar pidiendo ayuda. Un vagabundo que se encontraba en la zona escuchó los gritos del menor y acudió al lugar. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El vagabundo rescató al niño y lo llevó a una vivienda cercana, donde recibió auxilio y se alertó a la policía. Después de que el niño relató lo sucedido, se inició una búsqueda intensiva en la zona. Varios efectivos policiales, utilizando vehículos oficiales y particulares, recorrieron la zona hasta que Garavito fue avistado saliendo del monte horas más tarde. El niño lo identificó y los policías lo interceptaron y detuvieron. Inicialmente, Garavito se identificó con un nombre falso, pero más tarde se descubrió su verdadera identidad y se estableció su conexión con una serie de crímenes anteriores. Todo iba según lo planeado, hasta que esos gritos lo arruinaron todo. Maldito niño. Si tan solo hubiera quedado callado. No esperaba que alguien escuchara, que alguien interfiriera. Cuando las piedras comenzaron a llover sobre mí, supe que tenía que huir. Corrí, me escondí entre la maleza, pero no fue suficiente. Horas después, cuando creí que el peligro había pasado, salí. Y ahí estaban esperándome. Sus ojos me dijeron que ya sabían quién era yo. Mi juego había llegado a su fin. Durante el interrogatorio, su actitud sospechosa llevó a los investigadores a conectar su perfil con los casos de desapariciones infantiles en todo el país. Intenté mantener la calma, fingir que todo era un malentendido. Pero vi en sus ojos que ya sospechaban. Cada pregunta era una trampa. Cada silencio una acusación. No tardaron en unir las piezas y supe que, por primera vez, no tenía escapatoria. Al registrar su vivienda, las autoridades encontraron diarios detallados donde Garavito confesaba sus crímenes, junto con mapas que marcaban las ubicaciones de las fosas comunes. Cada nombre, cada fecha, cada lugar. Lo escribí todo. No porque quisiera recordarlo, sino porque en esos diarios tenía el control. Eran mi trofeo, la prueba de que todo había sido real. Pero cuando los policías los encontraron, supe que mi propia mano había sellado mi destino. Con el ADN recolectado de los restos de las víctimas, las autoridades lograron vincularlo directamente con muchos de los asesinatos. Su confesión fue escalofriante y minuciosa, detallando cómo planeaba y ejecutaba cada ataque. No podían probarlo todo. Hasta que el ADN habló por mí. Cada hueso encontrado, cada rastro dejado en sus cuerpos, me delató. Ya no tenía sentido mentir. Así que conté todo. Cada detalle, cada plan, cada acción, cada grito ahogado en la noche. Y mientras hablaba, veía el horror de sus rostros. Pero para mí, solo era la verdad saliendo a la luz. Luis Garavito
Era un psicópata manipulador con una desconexión total hacia el sufrimiento de sus víctimas. Mostró un alto grado de inteligencia y capacidad para planificar sus crímenes, lo que le permitió evadir la justicia durante años. Soy un hombre sin remordimientos, capaz de planificar y ejecutar mis crímenes con una frialdad que me permitió evadir la justicia durante años. Mi capacidad para manipular y engañar a mis víctimas fue mi mayor arma. Mi falta de empatía hacia su sufrimiento, mi mayor ventaja. Y aunque ahora estoy detrás de las rejas, mi mente sigue siendo la misma. Siempre lista para justificar mis actos y manipular a quienes me rodean. Los expertos identificaron en él rasgos de narcisismo, sadismo y un profundo resentimiento hacia su propia infancia, que proyectaba en los niños a los que atacaba. A pesar de mostrar remordimiento en sus declaraciones, muchos creen que este era solo un intento de manipular a las autoridades y al sistema judicial. Me miro al espejo y veo un reflejo de dolor y resentimiento. Herencias de una infancia que me marcó para siempre. Aunque muchos creen que mis palabras de arrepentimiento son sinceras, solo son una herramienta más en mi arsenal de manipulación. Mi narcisismo me hace creer que puedo controlar a todo y a todos, incluso las emociones de quienes me rodean. Y mi sadismo, una sombra constante que me recuerda el poder que tengo sobre los demás. Los niños que atacaba eran solo un espejo de mi propio sufrimiento. Un recordatorio de lo que no pude evitar en mi propia vida, en mi propia historia. Su habilidad para camuflarse en la sociedad y utilizar disfraces lo convirtió en un depredador altamente peligroso, capaz de operar en cualquier región sin levantar sospechas. Soy un maestro del disfraz, capaz de transformarme en cualquier persona que me permita moverme sin ser visto. Y así, puedo acechar en cualquier rincón de la sociedad sin levantar sospechas. Garavito fue condenado en 2000 a 1.853 años de prisión, aunque la legislación colombiana limitó su pena a 40 años debido a la falta de cadena perpetua o pena de muerte en el país. Posteriormente, su condena. Fui condenado a una vida detrás de las rejas, con una sentencia inicial que parecía eterna. Sin embargo, la justicia colombiana me dio una segunda oportunidad, limitando mi pena a 40 años. Ahora, en retrospectiva, veo que mi colaboración fue un intento de redimirme, pero sé que nunca podré borrar el daño que causé. Esto generó una ola de indignación pública, ya que muchos consideraron que la sentencia era insuficiente para la magnitud de sus crímenes. Aún se debate si Garavito podría salir en libertad, algo que causa temor en la sociedad colombiana. Luis Alfredo Garavito falleció el jueves 12 de octubre de 2023 a los 66 años en la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar, Colombia. Su muerte fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se debió a complicaciones de salud, incluyendo cáncer en un ojo y leucemia. Mi vida fue un laberinto de sombras, donde cada paso me llevó más lejos de la luz. Ahora, en el silencio de mi final, entiendo que mi legado no será el de un hombre, sino el de una oscuridad que se cierne sobre las vidas de aquellos que toqué. Y en este último suspiro, sé que mi verdadero castigo no fue la prisión, sino el recuerdo eterno de todo lo que hice. El caso de Luis Garavito es uno de los más perturbadores de la historia criminal
no solo por la cantidad de víctimas, sino también por la frialdad y meticulosidad de sus actos. También expone las debilidades del sistema judicial colombiano y plantea preguntas sobre cómo se debe manejar a criminales de esta magnitud. ¿Crees que su condena fue justa considerando el número de víctimas? ¿Debería modificarse la legislación para casos como este? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Síguenos en nuestras redes sociales para contenido exclusivo.